Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 54 del curso de álgebra avanzada. Estamos viendo ya la definición del último tópico que vamos a cubrir en este tema de las permutaciones y combinaciones. Y dice así esta definición sobre combinaciones. Dice una combinación de n objetos representado por cualquiera de los símbolos, combinación de n objetos, 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 combinación de n objetos. Usaremos la segunda notación nosotros en este curso, ¿ok? De todas esas que existen para representar las combinaciones de n objetos. Es cualquier conjunto que contenga a esos n entes como elementos, no importa el orden en que los tabulemos. Por ejemplo, si tengo estos entes 1, 2, 3, 4 y 5, pues una combinación de ellos es cualquier conjunto que los contenga. Pues mira, acá hay un conjunto que los contiene en cierto orden. Aquí hay un conjunto que los contiene en cierto orden. Y aquí hay un conjunto que los contiene en cierto orden. Pues esos tres conjuntos es una combinación de esos 5 entes. ¿Ve? Aquí, fíjense que cada uno de esos conjuntos contiene una permutación, una forma diferente de ordenar esos entes, ¿verdad? Sin embargo, todos ellos son una sola combinación. Fíjense que hacemos ese comentario, ¿verdad? Que los conjuntos que presentamos aquí, esos tres conjuntos, representan una combinación, pero muestran 3 de las 5 factoriales, porque fíjense que hay 5 elementos, ¿verdad? O 5 entes, están permutando 5 factoriales, que son 120 permutaciones de esos 5 entes, ¿ves? O sea que fíjense que estos 3 conjuntos presentan 3 permutaciones, 3 formas de ordenar esos elementos, pero es una sola combinación, contiene esos elementos y más nada, ¿verdad? Los mismos elementos todos, en todas las permutaciones. Bien, una combinación de los entes A, B y C es cualquiera de estos conjuntos. Este contiene a los 3 elementos en ese mismo orden, este contiene a los 3 elementos en este otro orden, este contiene a esos 3 elementos también en ese otro orden, y este otro conjunto que contiene también esos 3 entes, pero en este otro orden. Pues fíjense que todos ellos son la misma combinación de esos 3 entes, ¿verdad? Sin embargo, hemos presentado 1, 2, 3 y 4 permutaciones de las posibles permutaciones que tienen esos 3 elementos, que recuerda que sería 3 factorial, que da 6, ¿verdad? Así que eso es lo que hemos hecho aquí en este comentario, ¿verdad? Vea que, aunque todos son la misma combinación, todos esos conjuntos es la misma combinación de esos 3 entes, contienen 4 o presentan 4 de las 3 factorial, que da 6 posibles permutaciones de esos 3 entes. Fíjense en esta otra definición que dice una combinación de n entes seleccionados de entre n entes representada por cualquiera de los símbolos, combinación de n elementos o n entes tomados r de ellos, combinación de n elementos tomados r de ellos, la combinación de n elementos tomados r de ellos, la combinación de n elementos tomados r de ellos, las combinaciones de n elementos tomados r de ellos, o las combinaciones de n elementos tomados r de ellos, y vamos a usar la segunda notación, esta que dice así, las combinaciones de n elementos tomados r de ellos. La segunda notación, seguimos acá. La segunda notación es cualquier conjunto que contenga a esos entes, no importa el orden en que los tabulemos. Por ejemplo, fíjese, dice aquí, consideren los entes, los entes 1, 2, A y B.
Primero, las combinaciones de esos 4 elementos tomados 2 a un tiempo es 6. Yo digo que es 6. Porque eso quiere decir que yo puedo formar 6 conjuntos tomando 2 de esos elementos, 2 de esos 4 entes, ¿ok? Y estos son, y esas 6 combinaciones son vamos a ver. La primera combinación que podemos formar en este conjunto, 1 con 2, que dicho sea de paso es esta misma combinación. 2 con 1. 1 con A, que dicho sea de paso es esta misma combinación, A con 1. 1 con B, que dicho sea de paso es esta misma combinación también, B con 1. 2 con A, que dicho sea de paso esta misma combinación A con 2. 2 con B, que dicho sea de paso esta misma combinación B con 2. Y A con B, que dicho sea de paso esta misma combinación B con A. ¿Okay? Ahí están las 6 combinaciones que se pueden formar usando 2 de esos 4 entes. Vamos a marcarlos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y fíjense que cada una de ellas genera una permutación adicional, ¿verdad? Pero esta permutación de estos elementos es la misma combinación, se combinaron los mismos elementos, el 1 y el 2. Es una permutación diferente porque este es 1 y 2 y este es 2 y 1. Esta combinación es la misma, está consistente de los elementos A, 1 y A. Lo único aquí presentamos las 2 posibles permutaciones, que son 1 con A y A con 1, etc. ¿verdad? Están los 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 combinaciones, ¿verdad? Segundo ejemplo, dice la combinación de esos mismos 4 entes tomados 3 a un tiempo, ¿verdad? 3 a un tiempo es 4. Y estas combinaciones son las siguientes. Vamos a ver. Así que ahora serán todos los posibles conjuntos que yo pueda formar usando 3 de esos 4 entes. Dice que van a poder salir 4 conjuntos. Vamos a ver si es verdad. Fíjense, el primer conjunto de 3 de esos 4 entes sería el compuesto por 1, 2 y la A, ¿verdad? Para empezar con simplificación, ¿verdad? 1, 2 y la A. No voy a escribir aquí las permutaciones, las voy a escribir aquí abajo, ¿ok? Las permutaciones que podemos tener de cada una de esas combinaciones, ¿ok? 1, 2 con la B. 1, 2 con la B. 1 A con la B. 1A con la B. Y la cuarta y última sería 2A y B. 2A y B. Vamos a ver las permutaciones de esta, ¿ok? De esta combinación genera unas permutaciones, ¿verdad? Y esta combinación genera unas permutaciones de ellos, de esos elementos. Y esta combinación genera unas permutaciones de esos elementos. Vamos a ver. Piensa las permutaciones que podríamos formar. Dejamos el 1 fijo y intercambiamos estos dos. 2 y la A. Ahora colocamos el 2 en primera posición y escribimos 1 y A. Mantenemos el 2 fijo y permutamos estos dos. A con 1, ¿verdad? Y finalmente traemos la A a la primera posición con el 1 y el 2. Y podemos decir la A con el 2 y el 1. ¿Okay? Así que fíjense que esta combinación genera estas otras 5 permutaciones. En total, una combinación se puede presentar como cualquiera de las 6 posibles permutaciones que tiene, ¿verdad? Así mismo podemos formar aquí 6 permutaciones, ¿verdad? Aquí tenemos 6 permutaciones más, aquí tendríamos 6 permutaciones más y aquí tendríamos 6 permutaciones más, siguiendo el mismo patrón, ¿verdad? Así que en total, vean que hay 4 combinaciones
Y 6 por 4, 24 permutaciones de 3 de esos 4 entes. Ahora note que si yo cojo cualquiera de las combinaciones de esos 4 elementos tomados 3 a un tiempo, ¿verdad? 4 elementos tomados 3 a un tiempo, y lo multiplico por el número posible de permutaciones que yo puedo formar con esos 3 elementos, que sería 3 factorial. Recuerden que el número de permutaciones de n elementos, de n entes, es n factorial por 3 factorial, me da, bueno, ¿cuántas son las combinaciones de estos 4 elementos tomados los 3 en un tiempo? Pues 1, 2, 3, 4 combinaciones puedo formar, ¿verdad que sí? Por 3 factorial, que sería 6, da 24, y este es el número de permutaciones, ¿ven? ¿Verdad que sí? Como hemos visto, 6 permutaciones de aquí, 6 permutaciones de esto, 6 permutaciones de esto, y 6 permutaciones de esos elementos. Si sumamos los 6, 4 por 6 es 24, ¿verdad? En general, vea que si yo tomo las combinaciones de n elementos tomados r a un tiempo y lo multiplicamos por el número de permutaciones que pueden presentar esos r elementos o esos r entes, ¿verdad? Que sería r factorial, eso me dará el número de permutaciones, ¿verdad?, de esos n elementos tomados r a un tiempo, ¿ok? Luego, resolviendo la ecuación anterior, para las combinaciones de n elementos tomados r a un tiempo, tenemos combinaciones de n elementos tomados r a un tiempo por r factorial, me da las permutaciones de esos mismos n elementos tomados r a un tiempo. Y para yo resolver para las combinaciones, ¿verdad?, tendremos que dividir en ambos lados entre r factorial. Así que tenemos que las combinaciones de n elementos tomados r a un tiempo es las permutaciones de esos mismos n elementos tomados en un tiempo divididos entre n factorial. Esa es la fórmula básica que tenemos para buscar las combinaciones de n elementos tomados en un tiempo. Dividimos el número de permutaciones posibles, que en este ejemplo, por ejemplo, 24, entre n factorial, que sería 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 posibles permutaciones para cada una de las 4 combinaciones que hay. Y eso nos da 24 permutaciones que hay. Así que fíjense, para buscar las 4 combinaciones que hay de esos de 3 de esos 4 entes, ¿verdad?, tendremos que dividir las permutaciones, número 24, entre el factorial, que es 6, ¿verdad? Y eso nos va a dar las 4 combinaciones que tenemos en este caso, ¿verdad? Así, las combinaciones de 4 elementos tomados 3 en un tiempo es el número de permutaciones que tienen esos 3 elementos tomados, esos 4 elementos tomados 3 en un tiempo, que es 24, dividido entre r, que es 3 factorial, ¿verdad? Y esto sería 24 entre 3 por 2 por 1, que es lo mismo que 24 entre 6, que da a 4. Y efectivamente esas son las combinaciones de esos 4 elementos, tomados 3 en un tiempo, que es lo que decía el problema inicialmente, ¿ves? Bueno, ¿cuál es este teorema? Que nos da una fórmula todavía más directa, ¿okay? El número de combinaciones, vamos a empezar diciendo, sean n y r, dos números naturales. Entonces, el número de combinaciones de esos n entes tomados r a un tiempo
es la división de n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. ¿Okay? Y ahora la prueba. Por la discusión anterior que encontramos que las combinaciones de n elementos tomados en un tiempo es las permutaciones de esos n elementos tomados en un tiempo entre n factorial, ¿verdad? Por la discusión anterior vemos que las combinaciones de n elementos tomados en un tiempo es las permutaciones de esos n elementos tomados en un tiempo dividido entre n factorial. ¿Okay? Pero por un teorema previo, las permutaciones de n elementos tomados en un tiempo es la división de n factorial dividido entre la diferencia de n menos r factorial. ¿Okay? Así que marca esto como un 2 y esto como un 1. Y ahora seguimos sustituyendo. Dos en 1 y simplificando tenemos lo siguiente. Las combinaciones de n entes tomados en un tiempo, o sea, las permutaciones de esos n entes tomados en un tiempo, que es n factorial dividido entre n menos r factorial, entre r factorial. Y entonces, simplificando esa fracción compleja, ¿verdad? Es una fracción que tiene fracciones arriba y abajo, pues tendríamos que multiplicar por el denominador común que hay entre las fracciones que contiene esa fracción compleja, que es la de arriba, y su denominador es n menos r factorial. Ese es el único denominador, pues ese es el denominador común que hay entre las fracciones que hay arriba y abajo, que no hay ninguna, ¿verdad? Ninguna fracción abajo. Pues multiplicamos por eso arriba y abajo. ¿Okay? Arriba, ¿qué va a ocurrir? Pues sencillamente se cancela en n menos r factorial, ¿verdad? Que está aquí arriba, y aquí abajo nos queda sencillamente n factorial. N factorial entre y abajo multiplicar r factorial por n menos r factorial, porque es eso mismo, r factorial por n menos r factorial. Así que por lo tanto, por la ley transitiva, si esto es igual a esto y esto es igual a esto, pues entonces las combinaciones de n elementos tomados en un tiempo será esto que está aquí, n factorial sobre r factorial por n menos r factorial, que por la ley conmutativa de la multiplicación podemos escribir n menos r factorial por r factorial. ¿Okay? Y eso precisamente lo que dice el teorema, ¿verdad? Lo que dice el teorema. Muy bien. Por ejemplo, dice el número de combinaciones que podemos formar con los entes 2, 3, AB son tomados, tomados 2 a un tiempo es, bueno, las combinaciones de 4 entes, que son los que tenemos aquí, la 1, 2, 3 y 4, el 2, el 3, la A y la B, tomados 2 de ellos, pues será el 4 factorial, el número de entes factorial dividido entre la resta del número de entes menos los que se van a usar, que son 2 factorial, por el número de los que se van a usar 2 factorial. ¿Okay? Eso es lo que dice la fórmula. N factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Así que será 4 factorial dividido entre 4 menos 2, 2 factorial por 2 factorial. ¿Verdad? Así que fíjese que el factorial más alto está arriba, que es 4 factorial, lo dejamos quieto, ¿verdad? Lo dejamos más bien, hasta llegar al más alto abajo, que es el 2 factorial, ¿verdad? Por 2 factorial y por 2 factorial, que es 2 por 1, ¿verdad?
Así es que esto será, el 2 factorial este cancela, y nos queda 2 por 1, que este 2 cancela con este 4, aquí nos queda un 2, 2 por 3, 6. Y ese es el número de combinaciones de 4 entes tomados a un tiempo. Y fíjese que eso fue precisamente lo que hicimos en el primer ejemplo ahorita, después que dimos la definición de lo que eran las combinaciones, ¿verdad?, de n elementos tomados en tiempo. Nos daban los elementos, los recuerdos, si nos tenemos por aquí, eran para los elementos 1, 2, A y B, y entonces vimos que precisamente el número de combinaciones de esos 4 entes tomados a un tiempo eran 6, y los enumeramos, ¿se acuerdan? Y vimos también de una vez las permutaciones que tenían cada una de esas combinaciones, ¿okay? Muy bien, fíjense en este otro ejemplo que dice, número 2, el número de combinaciones que se pueden formar tomando 3 de los 7 elementos del conjunto compuesto por A, B, 1, 2, 3, P y Q, más 7 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exacto. Son, o es más bien, porque es el número de combinaciones, ¿verdad? Bueno, miren, esas eran las combinaciones de 7 entes tomados, ¿cuántos? 3 a un tiempo, ¿verdad que sí? Así que según la fórmula será 7 factorial, el número de entes que del cual vamos a formar las combinaciones, entre la diferencia entre el 7 menos los 3 que voy a usar por los 3 factorial que voy a usar también, ¿verdad? 7 factorial sobre 7 menos 3 factorial por los 3 factorial. Fíjense que esa es la fórmula, ¿verdad? El número de entes que tenemos por n menos los entes que vamos a usar para formar las combinaciones factorial por el número de entes que vamos a usar para formar esas combinaciones factorial. Así que esto será 7 factorial sobre 7 menos 3, que es 4 factorial por 3 factorial. Fíjense que el factorial más alto está arriba y el más alto debajo del 4 factorial, así que bajamos, reducimos el 7 a 4 factorial, ¿verdad? Sobre 4 factorial por 3 y por 2 y por 1, que eso es lo que es 3 factorial, ¿verdad? El 4 factorial se va con este 4 factorial, nos queda 7 por 6 por 5, o sea 30 por 7, 210, ¿verdad? 6 por 5 es 30, por 7, 210, entre 3 por 2, 6. Y 210 entre 6, vamos a ver lo que da a, eso nos da finalmente, dice aquí, 35. Vamos a decir 5 por 6 es 30, ya vamos 3, 5, 3 por 6 es 18 y 3 es 21, exactamente. Así que eso es el número de combinaciones que yo puedo formar haciendo uso de 3 de esos 7 elementos. O sea, el número de conjuntos que yo podría formar usando 3 de esos 7 elementos son 35 conjuntos, ¿sí? Y cada uno de ellos, claro, los presenta usted en un orden, y esa es la combinación. Si presenta otro orden de esos mismos 3 elementos, de esos 7 elementos que tengo que usar para formarlos, me da una misma combinación, pero una segunda permutación para esos mismos elementos de esa combinación, etcétera. Bien, fíjense este tercer y último ejemplo que vamos a ver ahora, porque estamos terminando este tema número 4 del curso, y con la terminación de este tema terminamos de hecho la primera mitad del curso de álgebra avanzada. Así es que voy a dividir los ejemplos que me quedan entre esta lección, que es la segunda parte de la lección 54, y la primera parte de la lección número 55, que es donde definitivamente vamos a terminar el tema de permutaciones y combinaciones. Bien, y este tercer y último ejemplo que vamos a ver ahora dice: ¿cuántas manos? Sería el número 3, exacto. El número 3 que viene aquí.
cuántas manos de 4 barajas, de 5 barajas más bien, se pueden formar de un paquete de 52 barajas. ¿Cuántas manos de 5 barajas se pueden formar usando un paquete de 52 barajas, que es lo que es la cantidad estándar, ¿verdad? De un juego de barajas francesa que llaman, ¿okay? Muy bien, pues fíjense que serán las combinaciones de esos 52 entes, componiendo esos 52, compuestas por esas 52 barajas de ese paquete de barajas, tomados 5 a un tiempo, ¿verdad? Yo voy a sacar 5 barajas de un paquete de 52. ¿Cuántas combinaciones puedo formar? ¿Okay? Pues sería, según la fórmula, el número de entes del cual voy a seleccionar 5 de ellos, ¿verdad? Dividido entre la diferencia de 52 menos 5 factorial y por el número de las barajas que voy a seleccionar de entes, voy a seleccionar de esos 52, que es 5 factorial también. Así que estos 52 factorial sobre 52 menos 5, 47 factorial por 5 factorial. O sea, 52 factorial, que es el más grande, lo bajamos hasta el 47 factorial, que es el factorial más alto, que está abajo por factor. Y tendremos 52 por 51 por 50 por 49 por 48 y por 47 factorial sobre 47 factorial por 5 factorial, que es 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, ¿verdad? El 47 factorial se va y nos queda esto, ¿verdad? Y fíjense que aquí, por ejemplo, este 5 yo lo puedo cancelar con este 50 y nos queda aquí un 10. Este 4 por 2 es un 8, que al cancelarlo con este 48 entre 8 da a 6, ¿verdad? Y este 3, que lo puedo cancelar con este 51, y aquí nos queda un 17. Así que habría que multiplicar 52 por 17 por 10 por 49 por 6 sobre 1 que queda abajo, ¿verdad? Y eso da lo siguiente: 2.598.960 manos. Yo puedo formar, ¿ok? Por ejemplo, una de las manos sería 2, 4, 5, 9 y 10. Esa es una mano, ¿verdad? Y claro, de esa mano yo puedo tener varias permutaciones, ¿verdad? 5 factorial permutaciones de hecho, ¿verdad? Pero todas ellas son una sola combinación. Y podría por formar otra. Le puedo decir, por ejemplo, el 2, el 7, el 10 y la K. ¿Okay? Aquí hay otra mano. Y claro, de esa segunda mano de 5 barajas, yo puedo formar 5 factorial permutaciones, ¿verdad? Pero todas ellas son la misma combinación, son las mismas barajas que seleccioné, ¿ok? Y así puedo formar 2.598.960 manos, ¿ok? Bueno, pues entonces, con eso, ¿ok?, terminamos esta primera parte de esta lección, o más bien esta segunda parte de la lección 54, y en la primera parte de la lección número 55 continuamos para ver unos ejemplos adicionales de combinaciones, y con eso terminamos el tema de permutaciones y combinaciones, y con ello también tenemos la primera parte, la primera mitad del curso de álgebra avanzada. Nos vemos entonces en la próxima lección.